Muy buenas tardes ya. Estoy muy feliz de estar compartiendo estos momentos con ustedes, momentos muy álgidos para nuestro país, pero yo sé, queridos colegas y compañeras trabajadores en salud, que de esta vamos a salir muy bien uniendo nuestros lazos y conocimientos. Vamos a tocar unos puntos muy interesantes, ¿no? Puntos de interés para direccionar a los pacientes con COVID, porque sabemos que la parte en vía respiratoria nos ayuda mucho. ¿Por qué lo hemos más o menos visto de este modo? Para la siguiente. Entonces nos damos cuenta nosotros que una vez realizado el diagnóstico, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener infecciones por COVID en diferentes modelos, ¿no es cierto? Formas de presentación leve, formas de presentación moderada, formas de presentación grave, donde la afectación principal, al margen de otros órganos, por la coyuntura que va a tener esta patología, nos va a dar la posibilidad de tener procesos neumónicos muy importantes que pueden ir progresando de acuerdo a la forma de presentación clínica que va a tener la enfermedad, a cuadros mucho más graves como los síndromes de distrés respiratorio agudo para entrar inclusive en procesos de shock. Podemos tener en algún inicio pruebas radiográficas. Eso es muy interesante. Uno dice, ¿no? Si la afectación real de la patología va a estar en vía respiratoria, pues prácticamente una radiografía de tórax me ayudaría mucho en el diagnóstico principal, primario e inicial. Y pues como ustedes pueden ver la imagen, sí nos podría ayudar mucho en disipar dudas, pero desde la radiografía ya vemos que este es un paciente súper complicado por los cables que tenemos acá ya de entrada, vemos que es un paciente en unidad de terapia intensiva y evidentemente podemos ver imágenes así nodosas, campos pulmonares muy comprometidos, ¿no? Con procesos inclusive de sobreinfección bacteriana, pero también podemos entrar en la cuenta de que acá podemos tener una imagen intermedia radiológica o nos podemos llevar una gran sorpresa de tener una imagen como esta, una radiografía de tórax normal sin tener ningún tipo de datos siquiera que nos pueda demostrar que hay una afectación respiratoria inicial en un paciente que ya tiene el diagnóstico de COVID. Por eso es que en algún momento se dijo y se pensó que el rendimiento en estadios iniciales es limitado en una radiografía para tener un hallazgo de probabilidad. Por lo tanto, una tomografía computarizada de tórax nos ayudaría mucho más porque se puedan encontrar las lesiones inclusive antes de la aparición de síntomas. Acá, por ejemplo, tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Pero acá tenemos la reconstrucción en una tomografía de la misma radiografía, donde podemos ver mucho más claramente las ODBs, las opacidades de vidrio deslustrado, donde nosotros encontraríamos las lesiones pulmonares. Útil además la tomografía para la valoración inicial y seguimiento, especialmente en los casos donde nos encontramos los falsos negativos de PCR, que son muy raros, generalmente más que a la sensibilidad del test, es a la posibilidad de que haya habido la falla en la recolección, ¿no? De la muestra. Los hallazgos más comunes que vamos a encontrar son las ODB, las consolidaciones pulmonares y el engrosamiento pleural. Pero eso es muy fácil cuando nosotros nos encontramos en ciudades centrales, en hospitales de tercer nivel, en hospitales de segundo nivel, donde nosotros podemos hacer el traslado de pacientes y tomar posiblemente este tipo de estudios complementarios que nos van a ayudar. Nosotros tenemos que ver la posibilidad de englobar, incursionar y tratar de direccionar un paciente desde el punto de vista clínico. Recordemos que ¿cuál es la preocupación ahora? Nosotros debemos ir englobando los síndromes clínicos asociados a COVID en la parte de vía respiratoria. ¿Por qué? Lastimosamente se nos viene algo muy importante, que es la época de invierno. Y con el invierno se nos vienen las infecciones de vía respiratoria, que muchas de ellas son muy similares en la forma de presentación que vamos a tener. Conjuntamente con el COVID-19 se nos van a venir las gripes comunes, los resfriados, las gripes A, H1N1, las neumonías adquiridas en la comunidad, con un inicio sintomático muy similar, en la cual nosotros vamos a tener que hacer el despiste y el descarte inicial, y por qué no, vamos a poder tener la coinfección de estas, vamos a poder tener dos entidades. Por lo tanto, los estudios complementarios, si bien nos ayudan en un inicio, nosotros tenemos que englobar, ¿no?, los cuadros clínicos para hacer esta directa separación y nosotros poder tener ya presuntivamente la posibilidad de tener un paciente que se nos puede ir complicando, porque si nosotros trabajamos en áreas o en lugares muy distantes, tenemos que ir visualizando a este paciente, tenemos que ir haciéndole seguimiento, tenemos que ir encontrando signos de alarma clínica, donde nosotros nos vayamos encontrando con un paciente que se perfile a tener las complicaciones necesarias y poderlo ya transferir, poderlo ya trasladar. Podríamos tener un primer escenario donde nosotros tenemos las infecciones virales no complicadas en vía respiratoria superior,
donde vamos a encontrar pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen tos, cefalea o rinofagia, que van a presentar conjuntivitis, congestión nasal, mialgias. Un cuadro muy sintomático, si ustedes se ponen a pensar, muy común, ¿no? Que sale en algún momento de la sintomatología crucial muy tácita muchas veces, muy enmarcada, cuando tenemos pacientes ancianos e inmunocomprometidos, donde tenemos formas de presentación atípica en patologías ya establecidas. Entonces, ahí nosotros hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque un paciente inmunocomprometido ya tiene un sistema inmune que no va a responder de un modo preciso, de un modo necesario a una enfermedad cuando se esté confrontando con la infección. Entonces, la forma de presentación va a ser realmente atípica y no vamos a tener una posibilidad plena de tal. Por ejemplo, un paciente que para el dolor recibe crónicamente analgésicos que también van a tener la parte dual de ser un antipirético, pues la fiebre no nos va a ser un signo, un síntoma rector, ¿no? Son pacientes que no vamos a encontrar teniendo fiebre. Estos van a irse además van a ir teniendo un camino que va a ir progresando y puede ir acelerando ¿a qué? A pasar a una neumonía leve, a una neumonía grave, a un síndrome del estrés respiratorio agudo y entrar el paciente en un shock, del cual también puede hacer el camino en retroceso, salir del shock, ¿no? Y llegar a un proceso ya de estabilidad. Nosotros vamos a ir viendo la secuencia, cómo nosotros a raíz y a través de cómo ir observando en nuestros pacientes datos muy importantes y muy especiales podemos hacer en la evaluación de la gravedad. La evaluación de la gravedad es muy importante. Nosotros vamos a subir escalones de los cuales nos va a ir llevando paulatinamente a la graduación que nosotros vamos a tener los datos de alarma. Por ejemplo, si ya el grupo etario es muy enmarcado, y ustedes saben que con el COVID nosotros hemos tenido un grupo etario muy marcado que es más de 65 años, más de 60 años, un grupo de riesgo muy importante donde la forma de presentación en muchos de ellos ha sido mortal. ¿Por qué? Coadyuvado por las comorbilidades, especialmente si son hipertensos, especialmente si tienen un problema cardíaco de base, si tienen enfermedad pulmonar, se va complicando. Además, si veo a mi paciente y subiendo las gradas, ¿no? Si voy haciendo esta gradación y veo, ¿no? Si estoy en la comunidad y estoy haciendo una consulta domiciliaria o estoy haciendo un triaje en un consultorio y al margen de ya haber visto que este paciente es de la tercera edad, que estoy sacando los antecedentes personales patológicos, tengo un cierto grado de comorbilidades, posiblemente muchas descompensadas, varias de ellas, un paciente diabético que dejó el tratamiento y veo que este paciente en una frecuencia respiratoria está igual o mayor de 30, ¿no? Por minuto, y voy subiendo las gradas y hago un examen pulmonar y lo encuentro con alteraciones en la signología, y si fuera un paciente adulto mayor y encuentro que es una confusión y desorientación aguda, pues como ven, voy reuniendo datos que me van a llevar a generar un estado de evaluación de gravedad muy importante. ¿Por qué? Porque seguramente si en este paciente voy juntando los datos, el rato de tomar signos vitales me va a generar un estado de alteración del medio interno donde lo encuentre posiblemente hipotenso en algún momento, ¿no? Y acá, si tengo la posibilidad o la disposición de tener un oxímetro de pulso, voy a poder medir cómo está la saturación de oxígeno y voy a poder ver si esta está menor en 90, por ejemplo, ya tengo también un dato. Una bibliografía nos muestra que es menor a 93 también. Entonces acá, todo esto nos llevará a dar la posibilidad de ¿qué? De que esta evaluación de la gravedad me dirá que yo debo inmediatamente transferir, trasladar, llevar a este paciente a donde, a un centro de salud para su internación. Si estoy en un centro de salud de segundo nivel, posiblemente lo ideal sea llevarlo a uno de tercer nivel. Si estoy en un centro donde hay un área COVID, posiblemente sea lo más prioritario trasladarlo de una sala común a una sala de cuidados intermedios, por ejemplo, y ahí yo voy a poder tener toda la monitorización que corresponde al paciente. ¿Qué es lo que recomiendan en estas situaciones? ¿No? En caso de neumonía y COVID, se recomienda utilizar esta escala. Esta escala es muy bonita, es muy sencilla, es una escala de gravedad y que va pronosticando, por ejemplo, el riesgo de muerte que podría tener una persona, ¿no? Utilizando la escala de PUL 65, donde prácticamente yo voy a utilizar, ¿no? Las letras
para poder ver los factores, los factores clínicos, porque habíamos dicho que estando en un hospital no es muy fácil tener laboratorios, pero estando ya en zonas muy alejadas necesito ser un poquito más clínico, ¿no? Me va a ayudar a ver la evaluación de este riesgo. Entonces, vía respiratoria es una vía muy álgida, es una vía muy importante, es una vía que nos va a traer muchísimos problemas. Acá, ¿qué voy a hacer? ¿No? El curso de Sense de Psico nos ayuda de eso. Los factores clínicos, donde nos van a puntuar un punto por cada ítem que voy a ir llenando, ¿no es cierto? Acá vemos en esta tablita los puntos que voy a ir llenando, el porcentaje de riesgo de mortalidad que yo podría tener en los 30 siguientes venideros días, ¿no? Y acá nos dicen qué debería yo hacer, ¿no? ¿Qué manejo clínico yo tendría que tener? Entonces, la C a qué se refiere, la confusión mental. Si el paciente tiene o no confusión mental, ¿no? Que como habíamos dicho, es una parte de las medidas de lo que habíamos puesto para ver, ¿no? La urea o el NUS, ¿no? Es una parte laboratorial, ¿no? Sumado testada más de 20 miligramos de decilitro. La frecuencia respiratoria, más de 30 revoluciones por minuto. La presión arterial, la sistólica menos de 90, la diastólica menos de 60, y la edad, una persona que tenga mayor a 65 años, nos va a dar una posibilidad de llenar en puntuaciones y de poder ver la factibilidad de tener un paciente que se nos va a ir complicando a modo que tengamos una puntuación más alta. ¿Aquí qué me va a llevar? Si yo voy llenando estos puntos, nos va diciendo que el manejo clínico va a ser diferente en cada uno de estos acápites. Por ejemplo, si yo tendría una puntuación de 1, nos dice que el paciente que yo estoy observando, el paciente que yo estoy valorando, es una persona de bajo riesgo. Entonces, todavía lo puedo tratar en domicilio. Podría ser todavía un paciente que lo puedo controlar ambulatoriamente, ¿no es cierto? Pero si yo ya lleno 2 puntos, ya debe ser un paciente que debo estar pensando trasladarlo a hospital. ¿Para qué? Para controlarlo, para estabilizarlo. ¿Por qué? Porque este paciente en su estabilización será meritorio a tener laboratorios, a tener controles de otro tipo, estudios de gabinete, donde la hospitalización posiblemente sea corta y el tratamiento ya será el tratamiento supervisado y va a volver a su domicilio. Pero si ya tengo puntuaciones mayores de 2, este paciente ya es considerado un paciente con neumonía severa, es un paciente que será internado y posiblemente sea monitorio inclusive a estar en un curso de ingreso a unidades de cuidado intensivo. Entonces, dice, no, pero hemos hablado de que debemos ser clínicos y aquí nos habla de un aspecto laboratorial. Evidentemente, en ámbitos extrahospitalarios, cuando yo me dedico a hacer visitas domiciliares, estoy en la comunidad, ¿no es cierto?, se utiliza el CDB-65. Entonces, no utilizo el ambiente laboratorial. Esto nos ayuda mucho, ¿para qué? Para ver el factor de riesgo y direccionar a un paciente en lo que yo voy a hacer. Ahora, cuando nosotros tenemos esta parte, tenemos que ver la factibilidad de ir organizando cómo vamos a direccionar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros tenemos el ambiente de trabajo, debo ser yo la persona que organice cómo voy a trabajar yo. Debo ver la disponibilidad de ambientes, debo ver la disponibilidad de personal, debo ver la disponibilidad de equipo de personal de salud, debo ver la afluencia de cantidad de pacientes que voy a tener, los grupos etarios que tengo, debo ver la disposición de entradas y de salidas. ¿Para qué? Para que todo este flujo sea mucho más fácil y el grado de exposición del personal de salud sea menor. Porque acuérdense que la transmisión nosocomial del COVID ha sido muy importante en muchos países, ¿no? Como fuente principal para que haya una epidemia muy importante hospitalaria, no solo en el personal de salud, sino hacia los mismos pacientes. Entonces, ahí yo organizaré si voy a tener una sala, una antesala. En muchos países grandes, ¿no?, se ha visto la opción inclusive de armar carpas fuera de los hospitales, donde se hacía este triaje. Se los retenía a los pacientes y se veía el ingreso recién a los ambientes hospitalarios. Entonces yo veré en el paciente si tiene síntomas respiratorios, fiebre, ¿no? Dotación de una mascarilla si este no cuenta. Lo separaré del grupo en el consultorio, lo llevaré a otra área y ahí, ¿qué veré? Si cumple los criterios de caso sospechoso. Si no cumple los criterios de caso sospechoso, debemos mantener el flujo convencional de infecciones respiratorias para mantener las precauciones correspondientes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un punto muy importante en esta época es el invierno que se nos viene. Y con el invierno que se nos viene, pues,
tenemos que tomar en cuenta las diferencias que vamos a tener en otras entidades de frecuencia. Recordemos que antes de que se nos venga el COVID, la mayor parte de personas que venían con gripe o resfriado, a la afluencia a consulta médica era poca. La mayoría estaba muy acostumbrada a ir a las farmacias, por ejemplo, a comprarse antigripales, paracetamoles y la pasaba en su casa. ¿Cuál es el problema ahora? Que mucha gente va a tener miedo, ¿no? De estando resfriado con gripe, lo primero que va a pensar es que sea una persona que tiene COVID. Y hemos hablado de que podemos tener nomás la coinfección, podemos tener una gripe A con coinfección con COVID. Entonces, hay puntos en los cuales nosotros podemos tener similitudes y hay puntos en los que nosotros podemos tener diferencias en las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es lo que sacó la Organización Mundial de la Salud, una tabla comparativa de sintomatología frecuente y no frecuente, similitudes y diferencias que hay entre COVID-19, resfriado y gripe, ¿no? La fiebre, muy frecuente en COVID, poco frecuente en el resfriado, en gripe frecuente, fatiga, ¿no? A veces en COVID, a veces en resfriado, mucho más frecuente en gripe, la tos seca, muy frecuente en COVID, ¿no? Algunas veces en resfriado con flema, frecuente la tos seca en gripe, los estornudos en COVID no es frecuente, en resfriado es frecuente, en gripe no lo es, las mialgias o dolor muscular, en el COVID suele presentarse a veces, en el resfriado frecuente, en la gripe también, ¿no? La congestión nasal poco frecuente en COVID, bastante frecuente en resfriado, a veces frecuente en la gripe, el dolor de garganta a veces en COVID, frecuente en el resfriado, a veces en gripe, las diarreas poco frecuente en COVID, en el resfriado no se presenta, a veces en gripe, especialmente en grupo etario infantil, la cefalea, dolor de cabeza, a veces en COVID, es poco frecuente en el resfriado, bastante frecuente en gripe, dificultad para respirar en el COVID, termina siendo un síntoma más frecuente que, por ejemplo, resfriado y en gripe. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir testando y haciendo una análisis bien dirigida en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para llenar esta parte, ¿no es cierto? De que si este paciente cumple los criterios de caso sospechoso, tenemos que ver, ¿no? La valoración de severidad, ya nosotros manteniendo las precauciones de contacto y de gotas. ¿Por qué? Porque estamos frente a un paciente sospechoso. Y justamente tomando en cuenta la valoración de severidad que habíamos visto anteriormente, de todos los puntos que nos interesan, ¿no? Para que este paciente pueda tener la posibilidad de traslado. Hay algo muy interesante que se puede dividir en colores, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes que lo podemos gradar en coloración verde, amarillo, roja, nosotros vemos la alerta, la misma alerta que nos puede dar un semáforo, ¿no? Los verdes nos dan la transitabilidad de todo, los amarillos nos dan una alerta y los rojos sí nos dan una alarma muy severa. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración de severidad y encontramos un paciente que es mucho más lazo, un paciente mucho más fácil de manejar, ¿no? Un paciente mucho menos complejo, vamos a encontrar en este que hay ausencia de compromiso hemodinámico, ausencia de insuficiencia respiratoria, auscultatoriamente todo lo que hagamos no vamos a encontrar broncoespasmo, no vamos a encontrar alteraciones del sistema nervioso como encefalopatía, desorientación, confusión, ¿no es cierto? Y algo muy interesante, que, por ejemplo, son pacientes jóvenes, la mayoría no tienen comorbilidades y no entran en poblaciones de riesgo. Entonces, estos posiblemente sean uno de los mejores pacientes y en los cuales no vamos a tener problemas. En cambio, la severidad va a aumentar, ¿no? Si en los pacientes encontramos por lo menos la presencia de uno de estos, ¿no? En el examen clínico alterado, por ejemplo, donde acá no encontrábamos nada, acá ya podemos encontrar algo de sibilancias, algún evento que nosotros auscultatoriamente encontremos, pero aún así no encontramos datos de dificultad respiratoria, datos de insuficiencia respiratoria, aún mantiene buena saturación, aún no tiene datos de dificultad respiratoria. Entonces, este paciente todavía es un paciente que sí vamos a evaluar si es posible mantenerlo en observación, darle una internación corta o prestarle algún tipo de laboratorio o sustento que nosotros podríamos guiar en un tratamiento no tan complejo ni tan complicado, ¿no es cierto? Y vamos a tener ya la presencia de alguna comorbilidad y puede ser parte de una población de riesgo. Lo que nosotros encontramos de diferencia con una población, por ejemplo, que nosotros, de acuerdo al criterio de gravedad, lo vamos a poner en un cuadro rojo, donde sí encontramos alteraciones en el medio interno que va a tener la repercusión, por ejemplo, en el compromiso hemodinámico, ¿no?
Vamos a encontrar datos de insuficiencia respiratoria, de dificultad respiratoria, utilización de músculos accesorios, el paciente va a estar cianótico, va a estar desorientado, puede tener encefalopatía hipóxica, y aquí vamos a tener en cuenta el CURP que estábamos utilizando, donde si vamos a tener una puntuación mayor de 2, y posiblemente esté un paciente en shock. Acá nosotros, ¿qué vamos a ver? Los tipos de manejo de acuerdo a color. Y como decíamos, este es un paciente más laxo, es un paciente que nosotros podemos hacerle mucho más llevadero, ¿no es cierto? Acá podemos hacerlo ambulatoriamente, pero sí es nuestra obligación darle e informarle qué signos de alarma o de alerta va a tener en la casa. Prácticamente la bibliografía mundial dice, ¿no? A partir del diagnóstico de un COVID, la persona puede esperar un rango de descompensación a partir del sexto, séptimo día, ¿no? En el cual esta persona tendría que empezar a tener los datos de alarma severa. No requerirá laboratorio de rutina, no requerirá laboratorios de otro tipo ni radiografías. El seguimiento se lo hará a las 24 horas, el control médico a las 48, 72 horas, se puede utilizar la telemedicina, por ejemplo, también en estos casos. A diferencia de un paciente en amarillo, que habíamos dicho que se valorará sin mal requerir una internación corta, para justamente hacer aquí ya laboratorios de rutina, ver cómo está la función renal básica, cómo está el hemograma, hacer una radiografía de tórax, ver la monitorización mediante un oxímetro de pulso, y prácticamente este es un paciente en rojo que sí debe ser meritorio a ingreso hospitalario y posiblemente, de acuerdo a la complicación y el compromiso, tenga que ser internado en unidades de cuidado intensivo. Ahora, acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? En estos pacientes que son más factibles de manejo ambulatorio y demás, siempre nos dicen, ¿no? Se puede hacer un aislamiento domiciliario. Hemos visto todo tipo de gráficos, ustedes también los han debido ver, pues que son gráficos hermosos para muchas veces textos, ¿no? Que les dicen cómo debe hacer, pero en la vida real tener esta disposición de ambiente con baño propio es bien complicado. Prácticamente en la comunidad, el personal de salud tiene que hacer incursión inclusive al domicilio de la persona para ver si tiene las condiciones reales de hacer un buen aislamiento domiciliario y no tener el riesgo de transmisión, porque esta vigilancia se trata de eso, ¿no? Evitar la transmisión intradomiciliaria y además en la comunidad teniendo las previsiones en la transmisión y tener las previsiones para el personal de salud. Acá, ¿no? A este paciente debo decirle los signos de alarma, ¿no? Que va a llevar que sea meritorio hacer una reconsulta, como que si va a tener dificultad respiratoria, si va a sentir que tiene muchas palpitaciones, no hay taquicardia, que le cuesta mucho y se fatiga al respirar, ojo, considerando que este paciente va a estar en aislamiento, ¿no? Si tiene tendencia al sueño, si se ve al espejo y nota que se le ponen los labios azules, entonces son datos que nosotros vamos a ir explicando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el control lejos, estamos haciendo el control a distancia, porque si bien lo vamos a ir a visitar, lo vamos a ir a visitar en 2 días, no va a ser una consulta posiblemente diaria. Ahora, esto es muy importante porque estamos viendo estos pacientes que sí son prioritarios de internación. Puede ser hospitales centinelas como los que tenemos o los que ya se van a habilitar, por ejemplo, en el Beni, ¿no es cierto? Hospitales de campaña, donde la estructura de un hospital de campaña pues tiene una disposición muy diferente a una estructura de hospital, ¿no? A una infraestructura hospitalaria como tal. Entonces, acá nosotros tenemos que tener un cuidado muy, muy importante, especialmente en el control de infección con el fin de proteger fundamentalmente a los trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque la exposición es muy importante, ¿no? Entonces, acá la funcionalidad debe ser muy importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes deben tener un control más estricto y más riguroso. ¿Por qué? Porque estos pacientes en amarillo, ¿cuál es nuestro objetivo? Ser el grupo que pase a verde y terminar un tratamiento, porque hemos dicho, lo interesante es que estos pacientes, al no ser meritorios de un tratamiento tan crítico, tan profundo, son pacientes que pueden estabilizarse fácilmente y pasar a un grupo verde y terminar inclusive un tratamiento ambulatorio, ¿no? Y pueden progresar en cualquier momento a una fase de descompensación e ingresar a un grupo de paciente rojo. Entonces, estos pacientes verdaderamente están con el personal de salud en contacto permanente. Por lo tanto, aquí en estos hospitales de campaña, en los centros COVID, la organización será muy importante, ¿no? El número de personas que haga la asistencia por pacientes, ¿no? La organización de turnos, las horas de exposición del personal de salud, eso hará factible la protección
del personal de salud. Y además la organización en el traslado que se va a generar, ¿no es cierto? No se pueden hacer traslados innecesarios para ver si hay campo para que le hagan radiografía, si le han programado para las 10 de la mañana, es un paciente que va a esperar hasta las 12, hasta la 1 para que le hagan un estudio complementario, que se suspenda el estudio complementario, volverlo a traer, evitar esos traslados innecesarios para las unidades. Entonces, todo esto debe estar bien planificado. Por eso muchos lugares tienen un sistema, por ejemplo, de radiografía portátil para que ese ambiente porte con los propios medios e insumos que requiere, ¿no? Este control sintomático de la reposición y el tratamiento de eventuales de las comorbilidades y demás va muy de la mano con quién. En muchos flujogramas de tratamiento ustedes van a encontrar la incursión de antimicrobianos. Si se dan cuenta, ahorita no hemos tocado puntos de tratamiento para la neumonía por COVID con antivirales de ningún tipo, porque como ustedes saben, los tratamientos están siendo puestos en vila ahorita en todo el mundo con estudios en todo tipo de fases. Pero ¿y qué de los antibióticos que han escuchado actuar? Evidentemente los antibióticos administrados tienen una función y simplemente están dados ante la posibilidad de una sobreinfección bacteriana que va a complicar la situación pulmonar del individuo, ¿no es cierto? Y seguirá el curso de una evaluación similar a un proceso de neumonía, porque si se dan cuenta y al hablar nosotros de coinfecciones hemos tenido las dos eventualidades. Un individuo que tiene el COVID y que puede haber nomás tenido la neumonía adquirida en la comunidad, es una coinfección que vino junta, vendrá con el tratamiento para COVID y recibirá su tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad, o viceversa. Es un paciente que se internó con el COVID, pero ha adquirido una infección asociada a atención en salud y está cursando con una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Asociada o no a ventilador mecánico en caso de que este paciente sea tributario a ventilación mecánica. Entonces, para eso la situación clínica del paciente dará ese margen. Por eso es que de igual modo la Organización Mundial de la Salud y la OPS sacaron dentro de su lista de fármacos prioritarios e indispensables en estas unidades de tratamientos de COVID, por ejemplo, la lista de antimicrobianos. Y como ustedes ven aquí dice antimicrobianos, no relacionados directamente con tratamiento COVID-19. Adjunto para referencia, dice, ¿no? No. Entonces, no están relacionados. Aquí se aclara que no es un tratamiento que va para el COVID, es un tratamiento que se va a utilizar. Y si se dan cuenta, es una gama muy interesante, ¿no? ¿Cómo se tratan los antimicrobianos para eventualidades de neumonía? Para la cobertura de gram positivos, gram negativos, anaerobios y nosocomiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la banco para estáfilos resistentes a la neticilina, tenemos cefalosporinas de tercera generación, macrólidos, ¿no? Penicilinas antipseudomónicas, no tenemos carbapenémicos. Entonces, el objetivo de estos antimicrobianos es diferente. Y estos son los pacientes mucho más críticos, ¿no? Que prácticamente necesitarían de una estabilización mucho más importante, mucho más imprescindible por profesionales especialistas en unidades de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque van a ser tributarios a ¿qué? A tener todo el aparato necesario para estabilizar todos los componentes invasivos que requieran, catéteres, tubos y demás, que hagan que este paciente revierta el cuadro de distrés respiratorio, salga del problema respiratorio y pueda manejarse hemodinámicamente de una forma adecuada. Y estos pacientes no requerirán una evaluación temprana a unidades de cuidado intensivo para evitar un deterioro mayor durante su internación, y por eso estos pacientes son considerados de alta especialidad. Entonces, si se dan cuenta, nosotros sí podíamos hacer una directriz de pacientes que tienen un compromiso respiratorio tomando en cuenta los escenarios, ¿no es cierto? Si es una persona que va a venir con un proceso de solamente COVID, si es un proceso respiratorio aliativo, además otro proceso viral que se nos va a venir con el invierno que se nos viene encima, que puede tener un componente neumónico bacteriano, y ver el estado de gravedad que puede tener este paciente, perfilarme yo en el estado de gravedad, ver cómo este paciente lo puedo encasillar para ver si lo puedo retener todavía y darle tratamiento domiciliario, si necesito una internación corta o si necesito una evaluación para luego yo transferirlo y evitar este componente de progresión que vaya a un shock. Una evaluación temprana por unidades de cuidado intensivo realmente revierte mucho más rápido a una persona y quita los días en estancia hospitalaria en unidades de cuidado intensivo, y esta persona pues sale mucho más fácil de la intubación mecánica inclusive. Les agradezco mucho su atención. De no existir preguntas,
Vamos a dar gracias, doctora, por su participación. Esperamos no sea la única ni la última. Esperamos tenerla para futuras jornadas y capacitaciones, doctora. Muchas Muchas gracias a gracias.